este pasaje y hemos puesto como título para este sermón la oración conforta. La oración trae esperanza. Entonces, si ya lo tiene, voy a pedir que se ponga sobre sus pies y permítame a mí leer los versos 1, 2 y 3, y usted con voz firme, con voz fuerte, va a leer del 10 al 12. Leo así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltesazar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Usted? El día 24 del mes primero. Verso 10. Y he aquí una mano que hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cierre sus ojos, amoroso Señor y Dios, nos encomendamos delante de ti, estando frente a tu palabra, porque nuestro corazón requiere transformación, y este es el espacio que nos permites para podernos reunir y para que tu Divino Espíritu pueda tocar nuestro corazón con toda libertad, sin obstáculos, sin barreras, sin excusas. Nos acercamos a ti para pedir tu bendición. Tu palabra ya es bendita, pero quienes la escuchamos, quienes la exponemos, requerimos que tú nos uses, que tú nos permitas entrar en tu presencia y nos autorices conocer lo que tú has dejado aquí en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, gloria al Señor. No sé cuántos han leído el libro de Daniel, pero el libro de Daniel es misterioso. Sucede que el libro de Daniel por un tiempo no formó parte del canon. No fue incluido como originalmente a lo mejor otros libros, y entonces este libro fue incluido, ¿verdad? Por supuesto, pero llevó un proceso. Todos los libros de la Biblia llevaron un proceso, pero finalmente, por supuesto, en el plan de Dios estaba que Daniel se añadiera, porque tenía un mensaje que dar a la iglesia, al pueblo. Y los primeros 6 capítulos de este libro se ubican en la crisis que pues tuvo que ver en el cautiverio babilónico. Usted sabe que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo. El libro de Deuteronomio había señalado las consecuencias de un pueblo que no obedeciera, y iba a sufrir, iba a ser llevado a otro lugar extraño. Entonces, del 604 al 539 antes de Cristo, podríamos decir que los primeros 6 capítulos ubican ese periodo. Y ya del 7 hasta el 12, pues predicen la crisis macabea también, del periodo helenista, que va del 170 hasta el 165 antes de Cristo. ¿Por qué le menciono estos datos históricos? Porque lo que dice la Biblia tiene un lugar en la historia. Amén. Son cosas que sucedieron y se llevaron a cabo. Y así como Dios reveló a Jeremías que iban a pasar 70 años, ¿verdad?, difíciles, el Señor estuvo hablándole también a otros profetas. Así que el libro de Daniel está incluido en la Biblia hebrea dentro de los escritos.
Sin embargo, sabemos que es un profeta, ¿verdad? Profeta, y en nuestras Biblias aparece la versión de la que se tomó la Biblia, se conoce como la versión de los 70, y ahí Daniel está entre los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel. El nombre de Daniel es muy especial porque, de acuerdo al nombre de Daniel, así será su mensaje. Y el nombre de Daniel es Dios juzga o Dios es mi juez. Era importante que entre la gente fiel hubiese quien tuviera claro el mensaje y la profecía que Dios iba a llevar a cabo para tratar con las naciones. Y lo que vemos en el libro de Daniel es que se levantan imperios, se levantan gobiernos, pero también fracasan. Y el reino del Mesías es el que perdura. Gloria a Dios. Entonces, vemos esta parte y también vemos que Daniel presenta un estilo muy distinto de profecía y también refleja cambios geográficos, históricos, culturales para el pueblo de Dios. El profeta Daniel está incluido junto a otros dos nombres de gran importancia, que es Noé y Job. Quiere decir que Daniel era un personaje, ¿verdad?, que tuvo un gran significado, y debemos nosotros entender que Dios nos habla a través de este precioso libro. Gloria a Dios. Daniel era de linaje real, o por lo menos de la nobleza israelita. Usted recuerda que la Biblia registra que se llevaron a unos jóvenes, y esos jóvenes, en ellos tenía que haber pues ciertas cualidades de belleza, de capacidad, y Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Allá le quisieron cambiar su identidad, le cambiaron el nombre, e incluso le dieron la dieta que era para los que iban a estar bajo el dominio del rey. Usted conoce esa historia, no vamos a entrar en esos capítulos, pero vemos que él creció, ¿verdad?, en el ambiente del gran avivamiento religioso del rey Josías. Así lo señalan algunos eruditos. Y en la época del ministerio temprano del profeta Jeremías. Entonces el Señor va acomodando las cosas, las personas y la revelación que Él va dando de manera progresiva a través de hombres que tuvieron fidelidad, ¿sí? Él se mantuvo fiel bajo cualquier circunstancia. Es un gran ejemplo el libro de Daniel, el hombre Daniel. Es un ejemplo de persistencia, de fe, de lealtad, de consistencia y principalmente de oración. Vamos a hablar de la oración, ¿sí? ¿Qué es la oración? Bueno, la oración no es propia de un pueblo o de una religión. Se entiende como oración aquel fenómeno generalizado de todas las religiones, en el que es un acto por el cual el practicante expresa su unión con la divinidad. Entonces, en la Biblia, si podríamos señalar ciertos pasajes que nos hablan de la oración, está el Salmo 65.2. El Salmo 65.2 que nos dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Qué bueno que el Señor oye la oración. Pero lo extraño es que no todos quieren hablar con Dios. Lo extraño es que no todos quieren hablar con Dios. Miren, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de dialogar, ¿verdad que sí? Pero ¿saben qué ha pasado últimamente? Que condicionamos nuestro diálogo. Hablamos, pero decidimos o elegimos con quién queremos hablar, cuándo queremos hablar. Y entre esas elecciones sería muy importante que quisiéramos hablar con Dios, ¿no? A veces se nos pasa el día y no hablamos mucho con Dios. Hablamos con una cantidad de personas sobre el trabajo, sobre el negocio, sobre lo mal que nos va, sobre las expectativas que tenemos. Pero de todo lo que nosotros hablamos en el día, ¿cuánto de lo que hablamos lo hablamos con Dios? Bueno, tendríamos que pensar, ¿no? Porque
Dios espera que nosotros hablemos con Él, ¿verdad? Fuimos diseñados para tener comunión con Dios. ¿Sí? Hagamos uso de ese recurso. Muy bien. Entonces, la primera oración de la Biblia la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4, 26. Después de que muere Abel, el Señor restituye un nuevo hijo a Adán y Eva. Claro que ellos pues tenían ya otros hijos, pero se habla de Set como el sustituto de Abel, porque a partir de la descendencia de Set es cuando se comienza a invocar el nombre de Dios, de manera pública, de manera ya más estructurada. Entonces, nos dice, ¿verdad? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová, lo cual incluía devoción, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que la primera oración podríamos considerar que es esta, aunque si alguien piensa, oiga, pero antes Dios habló con Adán y Eva en el huerto, sí, pero quien inició ese diálogo fue Dios. Y aquí se dice que fueron los hombres los que comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Ven? Ahora, la oración se fue desarrollando. Y antes que Moisés, pues está Abraham. Y en el libro de Génesis, el capítulo 18, del 23 al 25, nos describe un diálogo que tuvo Abraham con Dios previo a la destrucción de dos ciudades que estaban llegando a causar, o más bien la ira de Dios, y tenían que ser destruidas. ¿Usted recuerda aquella oración que tuvo Abraham con Dios? Ese diálogo en el cual le dice: Señor, ten compasión, yo creo que tú no vas a hacer lo que no eres, porque esa no es tu manera de ser. Y bueno, esto hace parecer a Abraham como si quisiera ser más compasivo que Dios. Pero por supuesto que Dios es más compasivo que cualquier ser humano. Sin embargo, el Señor lo escucha, ¿verdad? Entonces vemos una oración, porque esa es una oración, ese es un diálogo, ¿verdad? Y después vemos a otro personaje que también es un personaje antiguo llamado Job. El libro de Job habla de la experiencia de sufrimiento de un hombre que la misma Biblia describe como un hombre, dice, temeroso, justo, apartado del mal, ¿verdad? Amén. Y sin embargo, él tiene una experiencia, él no conoce que hay un propósito, y él dice algo como esto: si solamente tuviera la oportunidad de hablar con Dios y preguntarle qué me está haciendo. Porque él pensaba que Dios estaba actuando de una manera que él, por supuesto, no comprendía. Y él pedía, ¿verdad?, que pudiera él hablar. Y sin embargo, esta oportunidad Dios no se la niega. Y se presenta con Job y le dice: bueno, yo aquí estoy, ¿quieres hablar sobre mí? Muy bien, déjame saber también tú cuánto sabes. Y le hace preguntas que, por supuesto, Job no puede responder. Y entonces comienza, ¿verdad?, este crecimiento en Job, y él con la cara en el polvo clama y dice: yo me aborrezco, me arrepiento, en el polvo, la ceniza. Al final ya el libro de Job, y entonces el Señor le empieza a dar una entendimiento más amplio de quién es Él. Y eso fue a través de la oración. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces la oración es una herramienta que nosotros tenemos que hacer uso de ella. ¿Saben que muchos de los problemas que tenemos es por falta de oración? No es porque una persona nos haya causado lo que sea, o nosotros hacia ella. No. Todo comienza y depende de la oración. ¿Bien? Usted y yo empezamos a dejar de orar y somos otras personas. No somos lo que debemos de ser. Por eso la oración es parte de la vida cristiana. Gloria a Dios. Amén. La oración nos lleva a actuar. El problema es que nosotros a veces actuamos sin orar. Y ahí es donde está a veces el riesgo. Creyendo que es lo que Dios quiere, que es lo necesario, que es lo urgente,
pero no lo hemos llevado delante de Dios. Yo voy a hacer esto porque creo que esto es lo que tengo que hacer. Y después viene la oración, Señor, ya lo hice, lo tenía que hacer. Y entonces ahora sí involucramos a Dios en nuestras decisiones. Lo correcto es mejor ir a Dios y después hacer. También es incorrecto orar mucho y actuar poco, porque eso también puede ser. A veces queremos orar o oramos esperando que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos da la fuerza, ¿verdad? Moisés, cerca del mar, le dijo: Señor, pues ya estamos aquí, ¿qué va a pasar? Y el Señor me dice: ¿por qué me preguntas? Toma tu vara y sigue adelante, ¿verdad? Entonces, ahí vemos. El libro de Daniel nos deja saber, a partir del capítulo 2, ahí está la historia en donde el rey tiene un sueño y exige una interpretación. Y entonces, las vidas de todos los sabios estaban en riesgo. Decía el rey: tuve un sueño y necesito que alguien me lo interprete. Y nadie, vamos, ni siquiera se los quería contar. Eso estaba todavía más complicado, ¿no? Porque ¿cómo va a interpretar un sueño si no se lo cuenta? ¿Cómo lo va a interpretar? Entonces, mis amados hermanos, hablando de este gran libro, podemos ver que la vida de oración de Daniel es un modelo, es un ejemplo para nosotros encontrar en él cómo la oración conforta. Gloria a Dios. Después de este periodo de 21 días de oración, y creemos que tiene su base en este libro. A ver, y hemos visto cómo la oración que registra Génesis al principio, esa primera oración de los descendientes de Seth, y después las oraciones de Abraham, Job, ¿verdad? Nos dan un entendimiento de que la oración es algo importante. Muy bien, una vez que Daniel se entera de este problema en donde está en riesgo su vida y la de sus compañeros, él le pregunta al capitán del rey, le dice: bueno, yo quiero saber cuál es la causa de este edicto. Y entonces él pide un tiempo al rey, y mientras él pide tiempo, se acerca también a sus compañeros y les hace saber, ¿verdad?, que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre ese misterio. O sea que él invita a sus compañeros a orar. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos en el capítulo 2, verso 18. Y bueno, dice el verso 19: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Pues muy bien, ahora la palabra orar tiene un significado. En el hebreo dice tejina, pero dice que significa gracia, ruego, súplica, plegaria. Eso es lo que significa orar en el hebreo. Y también hay otra palabra que es de la raíz Hanán, y dice inclinarse, implorar, doblarse ante un superior. Y finalmente hay otra palabra hebrea que se llama tefila, y esta es la que usa el libro de Daniel. Y esa palabra de la raíz paral dice que es juzgar, interceder, buscar justicia. Entonces Daniel ora. Ya para el capítulo 6 volvemos a encontrar a Daniel orando, porque dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, porque él había sido colocado en un puesto de autoridad y ellos pues tenían celo, tenían una envidia, y ellos querían encontrar un defecto en Daniel y no lo encontraron. Entonces ellos maquinan, y dice el verso 5 del capítulo 6: no vamos a hallar contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren que encontrar un problema con la ley de Dios es meterse con Dios. Y ellos dicen: vamos a tener que atraparlo de alguna manera. Y entonces ya el verso 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Le dijeron al rey: que cualquiera
que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces mire que querer intentar estorbar la vida disciplinada de oración de un hombre que desde que llegó a Babilonia, por supuesto, invocaba el nombre de Dios. Y miren que pasa algo muy extraño, porque hay algo muy positivo en el exilio. En el exilio es donde el pueblo aprendió a buscar a Dios en tierra extraña, algo que ellos no se imaginaban que era posible. Miren que tener un templo, adorar en una ciudad, tener un lugar especial, les daba seguridad, orgullo. Y ellos no pensaban que se podía buscar a Dios fuera de Israel. Ellos no pensaban que podían adorar como adoraban en Jerusalén. Y llegó el momento en el que el templo fue destruido. Y tuvieron que aprender a buscar de Dios en lugares extraños, a donde fueron deportados, a donde fueron enviados, a donde fueron, ¿verdad?, llevados cautivos. Y ahí se dieron cuenta de muchas cosas, que Dios es el Dios de todo el mundo, que no necesitaba de un edificio para que pudieran ellos adorar, sino que allá tuvieron que aprender a adorar. Entonces el Señor no abandonó a su pueblo ni aún en el exilio. Sí sufrían, por supuesto, pero Dios estaba todavía acompañándolos en esas experiencias de dolor. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, verso 10, entró en su casa y abierta las ventanas. Miren que, ¿cómo era Daniel? Yo no sé si algunos de nosotros hubieran dicho, bueno, yo voy a orar, pero más en secreto, hay un edicto, me pueden acusar y me pueden echar al foso. Así que yo voy a orar, pero voy a cerrar la ventana, más íntimo, más en secreto, y de todas maneras es oración. Pero ¿qué es lo que hace Daniel? Bueno, parece que se exhibe, ¿no? Abre la ventana. Me lleva a pensar en David, que abrió la ventana y ya vio otras cosas. Pero Daniel abre la ventana, ¿para qué? Para orar por la ciudad. ¿Podría hacerlo con la ventana cerrada? Seguramente. Pero ya era su costumbre de que él oraba, ¿verdad? Con total libertad. Y eso no lo espantó. Oye, que hay un foso con leones preparado para aquel que haga peticiones a cualquier dios que no sea el rey de Babilonia. Y él dice, bueno, yo no puedo suspender mi vida de oración, así que yo voy a orar. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, pues obviamente, como lo solía hacer, dice la Biblia, en el verso 10, el verso 11 dice, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Mira lo que puede pasar cuando a alguien lo hayan orando y rogando a Dios. Antes que Pablo fuera llevado preso junto con Silas, Daniel experimenta el acoso por la obediencia a Dios. Así que a la iglesia no le debe sorprender que mientras es fiel, haya acoso. Mientras es fiel, haya intentos de daño. Porque la historia nos revela que Dios permite para después dar la victoria. Obviamente también hubo mártires que dieron su vida y que eso fue una victoria de cierta manera, porque ellos se mantuvieron fieles y leales a lo que ellos predicaban, a lo que ellos anunciaban, ¿sí? Entonces, dice el verso 23, fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y la historia dice que aquellos que los echaron al foso no terminaron de caer al foso cuando los leones los destrozaron. O sea, es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, y el capítulo 9, del 3 al 19, encontramos la oración de Daniel, que es una oración muy... Ustedes si tienen oportunidad de leer en casa el capítulo 3 el capítulo 9 del libro de Daniel, a partir del verso 3 y hasta el verso 19, usted se va a dar cuenta que Daniel, aunque estaba trabajando para el rey de Babilonia, él no estaba muy contento de que su pueblo no tuviera templo
Y obviamente hubo intentos por reconstruir el templo, pero se detuvieron. Y él estaba trabajando, pero también estaba triste. El verso 17 y 18 dicen del capítulo 9 de Daniel: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. A mí me llevaba a pensar, hermano, que este pueblo, ¿verdad? Y Daniel, siendo parte de este pueblo, estaba tan afligido porque lo que era Jerusalén y el templo, pues estaban desolados. Y yo me pregunto, a veces en la iglesia hoy no es lo que la iglesia fue. En victorias, en desarrollo, en influencia, en espiritualidad, en avivamiento, en servicio, en comunión. Al menos en algunas congregaciones debemos reconocer que las cosas deben ser mejores. Amén. Amén. Y nos debe causar un poco de tristeza saber que no estamos en ese nivel. Y orar como oró Daniel. Se humilló. El verso 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Miren que eso tiene un secreto, ¿verdad? No estamos orando porque seamos justos, porque merezcamos, porque necesitemos, sino Él dice, sino en tus muchas misericordias. Aleluya. O sea que Él pide misericordia a Dios no solo por causa de Israel, sino por causa de Dios mismo. Él es el misericordioso. Aleluya. Él es el bueno, Él es el bondadoso, por Él mismo que actúe. A veces uno tiene que orar y decirle: Señor, más que lo que yo necesite, lo que estoy pidiendo, te pido porque tú eres un Dios misericordioso. Uno a veces pensaría: no, el Señor tiene que actuar porque yo estoy casi a punto de dudar, de desaparecer, de cosas peores. No, Señor, oro porque tú eres misericordioso. ¿Ven? Porque a veces dicen: Señor, ayúdame, ya no puedo. Señor, es verdad, estoy muy mal, pero oro a ti porque tuyas son las misericordias. ¿Ven? Entonces, esta oración que se describe, ¿verdad? Pues nos deja mucha enseñanza. Ahora, Jerusalén había sido el lugar que Dios había escogido para morar y donde su pueblo se reuniría para confesar sus pecados. Tenía que ser un lugar amado, tenía que ser un lugar de esperanza. Oiga, si usted, imagínese, vamos a poner un ejemplo. Un lugar que nos sirve y nos ayuda, por ejemplo, el que tiene un vehículo lo lleva a un taller mecánico. El taller mecánico significa para usted un lugar donde va a tener un servicio para lo que usted necesita, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si le dijera: ¿sabes qué? Se va a quitar el taller mecánico, lo vamos a trasladar a 2 horas? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues no va a haber taller. Y perdón que haga esta comparación, pero Jerusalén era importante para el pueblo. ¿Qué tan importante debe de ser para nosotros la comunidad cristiana, la iglesia? No el edificio, la comunión, la presencia de Dios entre el pueblo. Porque sí, yo escucho que alguien puede decir: hermano, yo busco en mi casa, yo adoro en mi casa, y su casa se convierte en ese momento de adoración en un lugar pues en donde Dios también está siendo honrado. Pero hay una promesa que no se cumple en mi casa ni en la suya. ¿Sabe cuál es? Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, cada uno en su casa, buscando de Dios. No dice así, dice juntos y en armonía. Entonces esa bendición no llega porque obviamente Dios la puso mientras su pueblo esté en el lugar y en la actitud correcta, ¿no? Porque podemos estar en este lugar, pero con una actitud que no se haga que a Dios le agrada también, y entonces la promesa tampoco se cumpliría. ¿Sí? Amén.
Entonces, dice, ¿verdad? ¿Qué más significaba? Bueno, ahora, lo peor, fíjense que lo peor y lo que creo que también le dolía no solo a Daniel, sino a Jeremías y a los que supieron de este problema, Nehemías, Esdras, es que por causa de los pecados de sus habitantes en Israel, Jerusalén era un motivo de burla para los paganos. Entonces, eso causa dolor. Lo que en un momento para ti es el lugar más destacado, más honrado, un lugar en donde la presencia de Dios es la que se exhibe, se muestra, se da a conocer y que de repente se convierta en burla. Eso es algo doloroso. Entonces, en la oración y confesión humilde de Daniel, él confiesa los pecados como si él hubiera participado dentro de los pecados del pueblo. Una persona que ora no puede decir, Señor, perdónalos a ellos porque han pecado, sino es perdónanos porque hemos pecado contra ti. Él se incluye, ¿verdad? Él no se distancia del pueblo, sino que se hace parte del problema. Y bueno, lo que leemos es que orando una persona tres veces al día, yo creo que no era un gran pecador. Yo creo que Daniel era una persona fiel, pero que también cuando oraba estaba consciente de que él también era parte de ese pueblo, ¿no? Moisés oraba y también le pedía a Dios por el pueblo, ¿verdad? El pueblo era el que murmuraba, pero Moisés era el que oraba y decía, Señor, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, podemos aferrarnos a las promesas de Dios y orar oraciones parecidas a las que hizo Daniel, porque Dios ha prometido que estas clases de oración siempre tendrán respuestas. Amén. Dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado no despreciaré. Y él tuvo un periodo de contrición. Este mismo pasaje nos deja ver más adelante que los ángeles están para realizar la voluntad de Dios en el mundo. ¿Ven? Pero también en el mundo hay resistencia de espíritus contrarios a Dios. Y estas luchas no son meramente simbólicas, sino que son reales. Porque él estuvo orando, ¿verdad? Y por eso dice que tomó 3 semanas, 21 días. Por eso llevamos el programa de 21 días de oración. Y si hay realidad espiritual en lucha, porque según el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, del 13 al 15, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que hay una realidad. También dice 1 de Reyes 22, y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea que hay espíritus, son reales. No vamos nosotros a espiritualizar que todas las cosas son espirituales, pero hay evidencia en la Biblia de que sí hay espíritus contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo a los Efesios en la carta capítulo 6 verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos que es una realidad, ¿verdad? Las luchas espirituales, aunque no se debe abusar de la guerra espiritual, porque algunos toman como bandera esto de guerra espiritual y todo se quiere espiritualizar y no es tampoco lo bíblico. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Todavía no terminaba de orar Daniel y sin embargo su oración ya estaba siendo tomada en cuenta. Recuérdese que le comenté que la obra de reconstruir el templo llegó a detenerse según Esdras 4:24. Las insinuaciones de esos desalientos prematuros parecen ser una de las razones probables
para el prolongado periodo de disciplina espiritual que Daniel llevó a cabo. Ahora, dice el verso 10 del capítulo 10, verso 3, que leímos: no comí pan agradable, ni vino carne, ni vino en mi boca, ni me ungí en absoluto, hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. O sea que el pan era costumbre regular en la dieta de Daniel. También lo era el vino, y también lo era la carne. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque al principio, cuando él fue llevado cautivo, dice que él solamente quería comer legumbres. ¿Se recuerda? Sí, amén. Bueno, después comió carne. Este tiempo del que habla Daniel, ya tenía él más de 70 años, después de 60, 70 años, ya era Daniel maduro. Y no quiere decir que cuando era joven era maduro, sino que para ese tiempo consideró abstenerse de cierta consumo de alimentos, pero después adoptó el consumo del pan. Y pan, acuérdense que en el Éxodo se habla de un pan sin levadura, que era como que el pan no delicado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Una dieta. Realmente él tuvo una dieta. No comió manjares delicados, sino que fue una dieta de pan y agua. Pero pan rústico, no delicado. ¿Por qué alguien se aflige? ¿Por qué alguien a veces no tiene el ánimo ni de comer lo que más le gusta? Yo creo que puede haber varias razones, pero una de ellas es: ¿cómo yo a comer, a disfrutar, a tener una gran vida cuando parte de mis compatriotas están sufriendo? Y el templo donde yo adoraba, donde debería de estar adorando, no está reconstruido. O sea que había un dolor, un pesar, ¿no? Y Daniel mostró contrición, de la que hablábamos hace rato, ¿verdad? Pero no solo eso, Daniel también quiso saber el significado de la visión recibida, y que solo vendría a través o por medio de una revelación. Entonces, eran varios factores por los cuales Daniel llegó a tomar esta decisión de entrar en un periodo de aflicción. Nosotros también a veces vemos una zona, una área, una circunstancia que nos está señalando que debemos nosotros buscar de Dios de una manera más intencional, más profunda, más evocar desde nosotros un verdadero clamor que va más allá de las palabras. Y eso es lo que hizo Daniel. ¿Sí? Amén. Entonces, para obtener esta revelación, Daniel observó las prácticas ascéticas o rituales de costumbre. Y ahora, el ungirse con aceite era un elemento de lujo. Bueno, algunos eruditos llegan a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, Jerónimo dice que los persas, en lugar de bañarse, ungían sus cuerpos por todas partes. Otro autor llamado Pliny se hacía tanto para defenderse del calor excesivo como para preservar la salud de sus cuerpos. Otro autor, que él dice que él observa la unción con aceite como un signo de gozo y un estado de ánimo gozoso, como los invitados a un banquete, según el libro de Amós, capítulo 6. Entonces, todo esto tiene sentido, por supuesto. El ungimiento con aceite en nuestra cultura parece bastante extraño, ¿no? No usamos, pero ¿saben qué si usamos? Perfume. Entonces, cuando alguien usa perfume, pues como que el perfume le añade a esa persona, parece que su estado de ánimo es un estado de ánimo normal, porque hasta se perfuma. Pero cuando está mal emocionalmente, bueno, probablemente haya quien pues, se llene de perfume, ¿no? Pero no creo. Regularmente alguien en un estado de ánimo decaído, bueno, a veces no quiere ni bañarse.
Entonces, los esenios fueron una secta, y dice verdad que estos esenios se abstuvieron de la carne, del vino y de la unción. Entonces, claro, Daniel se abstuvo como signo de dolor por el pecado de su pueblo. Pero los esenios hicieron de esta disciplina algo perpetuo. Y esperaron la salvación de Israel y se esforzaron por ayunar para acelerar la venida del Señor. Bueno, ahí tenemos algo que en la historia está, ¿verdad? Pero entendemos que el uso en Daniel fue con un propósito solamente de contrición, de dolor. Amén. Ahora bien, hablando de oración, dejamos a Abraham, dejamos a Job, dejamos a Daniel y nos vamos a Jesús. Gloria al Señor. Jesús oraba. Dice Isaías 53:12, refiriéndose al Mesías, describiendo a alguien que oraría por los demás. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La vida de oración de Cristo. Hebreos ya, también ahora en el Nuevo Testamento 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gloria a Dios. Amén. O sea que, el Señor, no podemos dudar que la vida de Cristo era una vida de oración. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, la Biblia registra cuando menos a Jesús orando 25 veces en diferentes circunstancias durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Ahora, la palabra orar en el hebreo, que ya es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, es un verbo que se pronuncia prosekunomai y dice orar, rogar, suplicar, pedir y adorar. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hay varios términos en griego que se usan para la oración. En términos generales, orar es acción de gracias, y esto tiene su palabra Eucaristía. Esa es acción de gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Pedir, aiteo, buscar, seteo, llamar, cruo, pedir de rodillas. Y son palabras que quizá usted diría, bueno, no conocemos mucho griego, pero hay diferentes palabras para hablar de lo que significa la acción de orar. Y entonces está suplicar, rogar y preguntar, interceder. Y Jesús oraba, ¿verdad que sí? Cuando él fue bautizado, según Lucas 3:21, dice: mientras él oraba, el cielo se abrió. Gloria al Señor. Mateo nos dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Lucas 6:12 dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Miren que el Señor pasando toda la noche en oración a Dios en el monte. Sería muy raro, ¿verdad?, que hoy veamos en el monte a una persona postrada orando. Sin embargo, el Señor llevó esta práctica por tener esa comunión con el Padre. Antes de escoger a los apóstoles, antes de escoger a Judas, el Señor oró. Así que no fue ningún error que Judas haya sido llamado como apóstol, porque fue en oración cuando él tomó esta decisión difícil de integrar en su equipo al que le iba a traicionar. Seguro que usted no lo haría, ¿verdad? Pero el Señor así lo hizo. Levantándose muy de mañana, Marcos 1:35, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Mientras oraba, él les pregunta, ¿verdad?, a sus discípulos: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Dice cómo la oración le llevaba al Señor
a tener un momento con sus discípulos de enseñanza, de madurez, de desafío. Dice que orando, les dijo, bueno, él orando y después les dijo, ¿quién dice las personas que soy yo? Pero él primero oró. Entonces todo lo llevaba al Señor, todo lo llevaba al Padre. Marcos 26:36 dice que llegó a un lugar que se llamaba Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro a la distancia. También el Señor tenía momentos de estar con sus discípulos, pero también Él se separaba aún de ellos para orar. Y después, ¿verdad? Ahí cayó sobre su rostro orando, Padre mío, si es posible, una oración en donde Él se rendía por completo a la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y dice, apartándose de nuevo, el mismo capítulo 26 de Mateo dice por segunda vez y por tercera vez. O sea que había una oración intensa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese tipo de oración? Oramos y después creemos que no hemos terminado con ese asunto y volvemos a orar por el mismo asunto. Y luego también, pero en el Señor la oración fue muy intensa porque Él estaba enfrentando una situación muy difícil. Muy bien. Entonces, estando Jesús orando en cierto lugar, dice Lucas 11:1, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Y oraba porque dice que le traían a los niños. ¿En qué cosa hacía Dios en la que no tuviera que orar? Hoy pareciera que son distintas las cosas. Muchas cosas se hacen sin orar. Cuando el Señor nada hacía sin oración. Todo lo llevaba en oración al Padre. Que Dios nos enseñe, ¿verdad? A través de este ejemplo de Jesús, cómo tenemos que hacerlo. Y bueno, son muchas las citas, no vamos a leer más porque creo que son suficientes. Oraba por Pedro también, ¿verdad? Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Sí? Y bueno, dice, pediréis en mi nombre y yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Sí? Y lloraba y decía, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, ¿verdad? Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú has dado. Y esa vida eterna es que te conozcan, dice Juan 17. Amén, aleluya. Yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Aleluya. Todo lo decidía después de orar. Marta, cuando muere su hermano, reconoce que la oración del Señor podría ser escuchada. Dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Pablo estaba seguro, ¿sí? ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Los apóstoles oraban en el templo, en las escalinatas del templo. Dice el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Que ellos a las 3 de la tarde, la hora nona, iban y encontraron ahí una necesidad. Porque la oración siempre ha sido. Entonces, se da por sentado que en la vida cristiana tiene que haber oración. Amén. Se da por sentado, o sea, no es una opción, sino es un deber, una cualidad, una característica. Aleluya. Ahora, a veces oramos olvidando que estamos orando a Dios. Incluso un autor escribe y dice que hay quienes oran tan conscientemente que hay otras personas que los escuchan y comienzan a predicarles a ellos en la oración. No tiene que ser así la oración. La oración es una conversación simple y directa entre usted y Dios. Amén. Bueno, y Romanos 8 dice, no sabemos qué orar. No sabemos qué orar. Entonces, cuando sentimos la necesidad o el deseo de orar o de establecer un hábito disciplinado de orar, es Dios quien ha comenzado con ese propósito. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me explico? Uno pensaría que cuando nosotros queremos orar es de nosotros, pero no, Dios pone el deseo de orar. ¿Amén? ¿Usted ha tenido el deseo de orar? Cada vez que usted tenga el deseo de orar,
yo casi estoy seguro de que el Señor quiere más que usted ore que usted mismo. Porque Él siempre quiere tener comunión. Siempre quiere tener comunión, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que no queremos tener comunión, pero Él siempre quiere tener comunión con nosotros. Ya estamos avanzando y esto nos deja saber cómo hay evidencia abrumadora para que el pueblo del Señor se mantenga en esa disciplina de oración. Queremos ser como Jesús, pero no adoptamos su estilo de oración. Es muy complicado, ¿no? Se nos conoce por qué cosas. Podremos decir, ay, ese hermano, ¿cómo canta? ¿Cómo enseña? ¿Cómo predica? Pero le conoce cómo ora. Ese es otro asunto. La oración es básica. Gloria al Señor. Hay un sitio en internet, 247prayer.com, un movimiento internacional, interdenominacional de oración con una visión para reavivar la iglesia y transformar la cultura a través de la oración continua, día y noche. Gloria al Señor. Y según este sitio, la Biblia registra 650 oraciones, ejemplos diferentes de cómo podemos hablar con Dios. Gloria a Dios. CBN, que es otra fuente confiable inglesa, en una nota de septiembre del 2023 dice que el 87% de los estadounidenses que oran afirman haber recibido respuesta a sus oraciones en el último año. Gloria a Dios, aleluya. Claro que aunque estamos no en Norteamérica, pero creemos que Dios responde las oraciones también de los que vivimos en Centroamérica o en Sudamérica. ¿Sí? Y bueno, tras la pandemia hubo un descenso de asistencia al culto, especialmente entre los jóvenes, y la mayoría de los norteamericanos sigue afirmando que ora. Según una encuesta, el 61% acude a Dios en oración. Radiant Foundation se llama quien implementó esta encuesta. Gloria a Dios. De igual manera, en otra nota del septiembre 7 dice que más de la mitad de los jóvenes entre 38 y 34 años, el 56% de ellos, informaron haber orado alguna vez, en comparación con un 48% de los adultos en general. Estos resultados desafían la suposición demasiado común de que los jóvenes no están interesados en la fe o en las cosas espirituales. Es decir, los jóvenes están empezando a orar más que los adultos. Gloria a Dios. Y eso es algo que llama la atención. Noticiacristiana.com es otro sitio, y en ese 2024, en una encuesta, dice que el 70% de las personas están orando más desde el comienzo de la pandemia. La pandemia llevó a la persona a tener ese interés en la oración. Obviamente, pues había miedo, había temor, había circunstancias difíciles y la gente empezó a orar más. Yo le pregunto, ¿qué es lo que a usted le lleva más a orar? ¿Los problemas? ¿Los desafíos? ¿La gratitud? ¿La enfermedad? Tendríamos que pensar qué es lo que nos lleva a orar. Usted ha escuchado el dicho como que dice, pues ahora ya lo que nos queda solamente es orar. Pareciera ser que el orar es pues la última opción cuando tendría que ser la primera opción. Oh, el Señor Jesús no se agrada de escuchar esa frase, ¿verdad? Ya lo que nos... Bueno, y obviamente algunos de los hermanos que cuando hemos dicho eso es porque hay un enfermo desahuciado, hay una situación que ya escapa a nuestras posibilidades, que pues tenemos que decir que lo que nos queda es orar. Bueno, puede ser que en esos casos haya un espacio para pronunciarse de esa manera, pero oremos primero y no al final. Amén. El modelo de oración de cómo deberían orar los discípulos de acuerdo a Lucas nos muestra las áreas específicas. Y número 1, ¿qué tenemos que hacer en la oración? Honrar el nombre de Dios. ¿Verdad? Su gloria eterna.
su nombre sea santificado. Aleluya. Número 2, que el reino de Dios, esa voluntad eterna, se cumpla. Número 3, la provisión de Dios. Tenemos que pedir provisión de parte de Dios. Amén. Aleluya. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Gloria al ¿No? Señor. Aleluya. Que conceda el perdón, un enfoque en el pasado de los errores que hemos cometido. Porque tengo que pedir perdón de lo que ya hicimos, no de lo que vamos a hacer, porque eso sería algo muy extraño, ¿no? Y además, que provea liberación de parte de Dios. Líbranos del mal, un enfoque hacia el futuro. Y quizá hoy podríamos estar en cierta situación, pero que Él nos libere. O de males que podríamos enfrentar más adelante. Esos son los enfoques. Tipos de oración. Bueno, oración de fe, Santiago. Oración colectiva, Hebreos. Peticiones o súplicas, Filipenses. Acciones de gracias, Salmo 95. De adoración, de consagración o dedicación, de intercesión e incluso de imprecación. Pero bueno, estas son más encontradas en los salmos y que suenan a misterio, pero que fueron oraciones. Ahora, dice el verso 10 que leímos del capítulo 10 de Daniel: y he aquí una mano me tocó. Y el tema era la oración conforta, ¿no? Gloria al Señor. Entonces él estaba atribulado. Tenían envidia de los que trabajaban con él al servicio de el rey. Sabía que Jerusalén no estaba en las condiciones óptimas. Y él se afligió. Y él oró. Dice: una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Hizo que me postrara. ¿No es así? Cuando esos momentos te llevan a postrarte ante Dios, a humillarte, a renunciar a excusas, a argumentos, a pretextos, a explicaciones, a justificaciones, y lo único que haces es en ese altar pedirle al Señor misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. No hay otra palabra más que pedir al Señor que tenga misericordia. Y Daniel lo experimentó. Y me dijo: Daniel, varón muy amado. Miren cómo si ese ya es el ángel, ¿verdad? Y déjenme decir algo sobre los ángeles, porque los judíos mismos entendieron en el cautiverio babilónico. Esto es donde se desarrolló la doctrina de los ángeles. Con mayor se desarrolló. Y en la tradición judía era que de Babilonia trajeron los nombres de los ángeles. Y no vamos a hablar de angeliología porque no es el tema, pero tiene relación porque el Señor usó ángeles para contestar la respuesta, como respuesta a la oración de Daniel. Amén. Y bueno, no solo se definió las ideas judías en cuanto a los nombres de estos ángeles, sino que comenzaron también a tener ideas claras sobre sus funciones. Y dice el verso 12: no temas. Bueno, antes el 11 dice: varón muy amado. Muy amado. Mire cómo que le digan eso a alguien. Mira, varón muy amado, le dijo este ser espiritual. Varón muy amado. Está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mire cómo los ángeles nunca llegaron por voluntad propia, sino respuesta y en instrucción de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Gloria al Señor. Mire que eso es algo muy importante.
Dispusiste tu corazón ¿a qué? A entender y a humillarte. No, mire, esto es una conjunción, ¿verdad? Entender y humillarte parece que tienen una conexión. Porque creo que hay más entendimiento cuando uno se humilla. Hay más entendimiento cuando uno se rinde. Y dice, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria a Dios. Miren lo que puede lograr una oración. Gloria al Señor. Una respuesta de Dios enviando a los seres más poderosos para confortar a aquel que está en aflicción. Gloria al Señor. Hermanos, la oración conforta. Haga uso de la oración. La oración es oída inmediatamente en el cielo, aunque la contestación perceptiblemente parezca demorar. A veces eso pasa. Yo no sé cómo le esté yendo a usted en esta hora. Yo no sé cuánto ahora. Pero tenemos que disfrutar la oración como disfrutamos la comida. ¿Quién que come se levanta rápidamente y dice, bueno, ya, bueno, ahí van comiendo por la calle porque se levantaron tarde, porque tienen que ir pero la mayoría de nosotros tomamos un tiempo para disfrutar la vida. Y así se tiene que disfrutar la oración. Tenemos que ver que Él se afligió, ¿verdad? Él dijo, no puedo comer, no puedo tratarme como a veces pienso que me merezco tratar. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando alguien está sufriendo y no puedo ayudarlo. En una actitud solidaria, Daniel se afligió por lo que estaban pasando sus compatriotas que no podían terminar de reconstruir. Y el Señor le contó y le hizo ver que todos esos gobiernos que se estaban imponiendo sobre el pueblo de Dios iban a ser derrocados y que al final el reino del Mesías se establecería para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es la confianza y la seguridad de que Dios responde las oraciones. Bendito Dios y Padre eterno, nos acercamos a ti en esta hora, pidiéndote que tú nos escuches en la oración, que tú te manifiestes en la oración.